Hermanas, ¿cómo están? Esperamos que todas ustedes se encuentren bendecidas, que el Señor les esté guiando en sus vidas y que nos siga ayudando a crecer con cada uno de estos temas que hemos estado viendo, ¿no? Y bueno, hasta ahorita nosotros hemos avanzado ya en varias etapas de este discipulado, ¿sí? Y haciendo un recuento rápidamente de lo que hemos visto hasta ahora, pues primero hablamos en el principio sobre las características de ser un discípulo de Cristo, sobre algunos atributos de Dios, sobre las disciplinas espirituales que tiene también un discípulo de Cristo, como la lectura de la palabra, como la vida de oración, el ayuno, el congregarnos regularmente, el ofrendar, ¿no? También hablamos sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la paternidad. Hablamos también sobre la soltería cristiana, el cortejo bíblico. Hemos hablado también sobre el deber de los hijos, tanto los que están todavía en casa como los que son ya casados. Y bueno, nuestro último tema que estuvimos comentando fue el del carácter cristiano. Vimos cómo Dios va transformando su carácter, formando su carácter a través de nosotros. En las pruebas hablamos sobre las cualidades de carácter como la sabiduría, la mansedumbre, la humildad y la diligencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar a un nuevo tema donde buscamos que como iglesia, sobre todo, podamos comprender los propósitos de Dios al habernos hecho parte de esta familia en la fe. Vamos a hablar sobre la iglesia de Cristo, ¿sí? Ese cuerpo que lo formamos todos los que hemos sido salvados por Él. Vamos a ir comprendiendo que no solo tenemos la encomienda de parte de Dios de ser luz y de edificar el hogar que nos ha permitido el Señor tener, como nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera, que ya hemos hablado de estos temas, sino que Dios también nos ha hecho parte de otra familia, ¿sí? Otra familia aquí en la tierra que es la iglesia, su iglesia, ¿sí? Y con esta iglesia nosotros también tenemos una encomienda de parte del Señor de participar y de edificar su obra. Entonces, bueno, para comenzar en esta serie de temas sobre la iglesia, pues en primer lugar vamos a necesitar comprender qué es la iglesia, ¿sí? Cuando nosotros somos niños vamos poco a poco descubriendo quiénes somos, ¿no? Lo vamos entendiendo por lo que los demás nos dicen que somos. También vamos pensando en lo que queremos ser cuando seamos grandes. No sé, yo quiero ser bombero, dicen los chiquitos, ¿no? O yo quiero ser maestra, o yo quiero ser futbolista, ¿no? Y tantas cosas que nos ideamos en nuestra cabeza que queremos ser, ¿no? Y en otras ocasiones, pues jugamos a suplantar identidades, ¿no? Ahora los niños dicen, yo soy Superman, o yo soy Batman, o yo soy Cenicienta, ¿no? O el personaje que esté de moda, ¿no? Entonces, la identidad es algo que se forma a medida que nosotros vamos creciendo. Vamos nosotros madurando y se nos va formando esa identidad. Ahora bien, como iglesia, pues necesitamos acudir a la palabra para recordar quiénes somos, ¿sí? Y para también formar esa identidad. No es una identidad postiza, no es una identidad imaginaria, sino esta es una identidad bíblica. Necesitamos saber quiénes somos a la luz de las Escrituras. Dicho de otro modo, ¿quién dice Dios que somos? ¿Sí? Como iglesia, nosotros, ¿no? Entonces, a veces la iglesia de Cristo puede sufrir hasta de amnesia espiritual, ¿no? Porque estábamos en el mundo, ya no somos como los del mundo, pero no sabemos quiénes somos. Y a veces la iglesia puede perder el norte, puede perder la orientación, y por eso algunas iglesias toman identidades diversas, ¿no? Pero no, a veces no están siendo la iglesia como Dios la ha diseñado. Y esto es algo importante que debemos de comprender. Ahora, hemos visto anteriormente que la iglesia no es un club de amigos que se reúne para que hagan todo el tipo de actividades juntos, ¿no? Sin la palabra. Como iglesia, sí nos convertimos en amigos, también hacemos muchas actividades juntos, pero lo que nos une no es solamente esa diversión o el pasar el tiempo, sino nos une la palabra, ¿sí?
Una iglesia tampoco es una ONG, ¿no? Una organización no gubernamental, que estas nada más tienen fines comunitarios, ¿no? O sea, que están metidas más en proyectos sociales. Y la iglesia no es una organización así, ¿no? Que se olvida de aquello que es lo único que la iglesia puede hacer, ¿no? Que es proclamar el evangelio. Ahora, la iglesia no es una institución benéfica, no es un centro de formación para reformar gente, ¿no? La iglesia es una iglesia y debemos recordar lo que la palabra dice sobre quienes somos una iglesia, ¿sí? Para que nosotros también podamos llevar nuestra misión en este mundo, porque tenemos una misión. Ahora, como iglesia no podemos olvidarnos de lo que somos. Imagínense un profesional, ¿no? Que después de haber estudiado tanto y de haber hecho todas sus prácticas y ya que comienza a ejercer esa profesión, de repente se diera un golpe en la cabeza, no sé, en un accidente y se olvidara de todo lo que aprendió. Realmente esto sería una tragedia, ¿verdad? Pues así es como a veces a la iglesia le pasa, ¿no? Nos puede pasar y es como un tipo de amnesia, ¿no? Que se nos olvida quiénes somos. Y de verdad necesitamos recordar quiénes somos constantemente y no encontrarnos ocupados o interesados en otras cosas que no son en esa misión que Dios nos ha dado. Así que bueno, para entender nuestra identidad como iglesia, primero tenemos que hacernos varias preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Sí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué se está esperando de nosotros? ¿Qué hemos de decir o qué hemos de hacer? ¿No? ¿Cómo nos debemos nosotros de comportar? Entonces vamos a leer un pasaje en el que vamos a sacar mucha riqueza, donde habla en Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Y dice mucho de quiénes somos este pasaje. Fíjense, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bueno, aquí, ¿qué nos dice este pasaje? Primero, nos está hablando de que somos extranjeros y peregrinos, ¿sí? Estas son palabras tan importantes en nuestra identidad como creyentes, ¿sí? Porque la iglesia de Cristo es un pueblo rescatado con la sangre del Cordero, que ha sido ese pueblo sacado de la esclavitud, así como los israelitas vemos realmente ese simbolismo, ¿verdad?, que vemos en ellos cumplido en nosotros, ¿no? Porque ellos fueron sacados de la tierra de Egipto y ahora nosotros somos como ellos, que estamos caminando como peregrinos y extranjeros hacia la tierra prometida, ¿sí? Esos somos nosotros, hermanos. Aquí comienza nuestra identidad. Somos esos que estamos en el desierto, dejando atrás ese pecado, esa esclavitud, y caminando hacia las promesas del Señor Jesucristo. Ahora, somos peregrinos que estamos de paso en esta vida. Entonces, eso debe de quedar muy claro y muy seguro en nuestro corazón. No estamos en el lugar todavía donde vamos a estar un día, ¿sí? Estamos de paso. En segundo lugar, vemos que Pedro nos dice que estamos en una batalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos batallando contra los deseos carnales del alma. Los que formamos ese pueblo de Dios, del Señor, estamos en guerra, estamos en un campo de batalla. ¿Y con qué estamos en guerra? Pues contra nuestros propios deseos de la carne, ¿no? Que luchan en nuestro propio cuerpo. Esta es una seña distintiva de la iglesia, ¿sí? Nosotros somos un conjunto de pecadores salvados, redimidos, que estamos caminando hacia la santidad de la que hemos platicado en clases anteriores, y estamos buscando agradar a Dios en todo, ¿sí? Estamos en batalla. En el momento en que la iglesia deja de batallar, pues deja de ser iglesia, ¿verdad? Porque es una de las marcas que tenemos como iglesia. Cuando el pecado invade la iglesia y en la iglesia se empieza a consentir el pecado, pues la iglesia se diluye, deja de ser luz, deja de ser sal, ¿sí? Esta, hermanos, hermanas, es la verdadera batalla de nosotros como creyentes. Si somos esos verdaderos creyentes, nuestra mayor batalla no va a estar en el campo laboral, no va a estar en nuestros estudios, no va a estar en nuestra familia, ¿sí?
no será el intentar conseguir una mejor salud física. Nuestra verdadera batalla es contra el pecado que hay aquí adentro de nuestro corazón, ¿sí? Si somos creyentes, estamos vivos y estamos en esa batalla que va a ser continua toda nuestra estadía en este peregrinar por esta tierra, ¿sí? Los peces vivos nadan contracorriente, ¿no? Los peces que ya están muertos, pues se los lleva el río. Entonces, si somos cristianos y hay una nueva vida en nosotros, estamos nadando contra dirección, estamos nadando contra corriente. Pero Dios, bueno, antes de enviarnos esta batalla, nos está recordando en estos pasajes, un poquito antes de lo que leímos, en los versículos 9 y 10, nos está recordando quiénes somos para enfrentarnos a esto que viene, ¿no? Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿sí? Y bueno, aquí en primer lugar vemos 4 títulos con los que el Señor nos está describiendo, ¿sí? Y va a ser necesario que estos 4 títulos queden muy claros. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Pero bueno, antes notemos algo. Dice: mas vosotros sois, ¿sí? Esto está hablando en plural y esto es importante porque como iglesia nosotros no somos una persona en singular, somos varios, ¿sí? Entonces, hermanas, ahora nosotros no podemos solamente hablar en ese singular, ¿no? Como a veces lo hacemos, ¿no? Bueno, yo soy redimido, yo soy perdonado por la sangre de Cristo, yo estoy caminando la vida cristiana, yo iré al cielo. No, hermanas, o sea, ya no podemos hablar así porque ahora aquí dice que somos, ¿sí? O sea, imagínense a un miembro de una familia diciendo, no sé, yo me apellido Domínguez, ¿no? Y soy el único Domínguez en mi casa. Pues sería algo ilógico, ¿no? Entonces, normalmente aquellos que llevan el apellido que nosotros llevamos, los llamamos como familia, ¿sí? Y una familia debe caminar unida hacia ciertos propósitos, ¿no? Cuando un matrimonio se compromete a algo, pues lo hacen juntos, no está cada quien por su cuenta, ¿no? Así que bueno, aquí, como dice, por ejemplo, 1 Corintios 12, dice: nosotros, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿sí? O sea, somos un solo cuerpo. Y en Efesios 2:21 vemos que dice: todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que, hermanas, nosotros somos ramas de una misma vid, como dice Juan 15. El Señor Jesús no ha comprado un creyente o 2 solamente, ¿no? Él ha comprado un pueblo, ¿sí? Una nación, un conjunto, un cuerpo, un rebaño. ¿Para qué? Para que le sirvamos juntos. Entonces, por eso es que la iglesia es iglesia, porque somos, ¿sí? Estamos juntos. Compartimos la necesidad de nuestro hermano o de nuestra hermana, lloramos juntos, reímos juntos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, nos exhortamos, nos corregimos, nos alentamos, nos enseñamos. Muchas veces hasta nos metemos en la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque procuramos el bien los unos de los otros. Vemos en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿sí? Por eso es que la iglesia no es muy atractiva para algunos que quieren vivir una vida cristiana individualista o solitaria o egocéntrica o anónima, ¿no? Porque la iglesia es una familia, ¿sí? La iglesia es un cuerpo, es un solo cuerpo y caminamos juntos. Y bueno, sobre esta base que estamos mencionando, vamos a entender entonces qué somos como iglesia, ¿sí? Según este pasaje que acabamos de leer en Pedro, número 1, somos linaje escogido. Y bueno, esta palabra linaje en griego tiene varias palabras. Es genética, generación, ¿sí? Apunta a nuestra ascendencia, ¿sí? De donde nosotros venimos, ¿no? De donde provenimos. Vemos en Génesis, por ejemplo, la historia de José,
¿no? Que cuando él se reveló a sus hermanos, le fue manifiesto a Faraón el linaje de José. O sea que le fue manifiesto de dónde procedía su familia, su padre, de dónde venía, ¿no? En Romanos 1 también vemos cómo nuestro Señor Jesucristo proviene del linaje de David, ¿sí? Él era su antecesor, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús venía de un linaje real, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestro linaje? ¿No? A veces nos hemos dedicado algunos a construir, ¿no? Nuestro árbol genealógico, buscamos todas las generaciones atrás, nos gusta saber de nuestros antepasados, a veces necesitamos pues investigar mucho, ¿no? Pero ¿qué tal cuando encontramos generaciones nuestras atrás, ¿no? Por ejemplo, un rey, un conde, un inventor, ¿no? Un general. Qué orgullo, ¿no? Sentimos. Ahí vamos por el mundo diciendo, no, pues mi tatarabuelo inventó la bicicleta, ¿no? U otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque hemos encontrado en nuestro linaje algo llamativo, ¿sí? Y eso nos encanta a veces pregonarlo, ¿no? Pero si encontramos en nuestro linaje, por ejemplo, que el bisabuelo era un delincuente o era un bandolero, entonces ahí sí, ¿no? Rompemos papeles y los quemamos y que nadie se entere, ¿verdad? Porque sería la mancha de la familia. Entonces, bueno, nos gusta tener un linaje bueno porque sentimos que de donde nosotros venimos, eso nos da valía personal. Ahora, hermanas, dejemos esos linajes humanos a un lado, ¿sí? ¿De dónde provenimos como iglesia? Nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro apellido? ¿Cuál es nuestra sangre? ¿Quiénes somos los cristianos? ¿Qué es lo que de verdad nos tiene que provocar orgullo o nos tiene que provocar valía? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro precio? Entonces, hermanas, nosotras no podemos ponernos precio a nosotras mismas, ¿no? Es como si esperáramos que en un supermercado, no sé, los productos se pusieran precio, ¿no? A ellos mismos y se anduvieran peleando por valer más que los otros. Eso sería algo ridículo, ¿no? Bueno, es el que trabaja en el supermercado el que le va a poner el precio a cada producto. Bueno, Él es el que le va a poner etiquetas. Asimismo es el Señor Jesucristo, ¿no? Él nos ha puesto una etiqueta en nuestro corazón, nos ha sellado con su espíritu, ¿sí? ¿Y qué dice esa etiqueta? Pues que somos comprados por la sangre del Cordero, ¿no? Cristo nos da ese valor. Es lo que nosotros valemos, hermanas, ese es nuestro gran precio, ¿no? Y nosotros hemos sido, por ejemplo, compradas, somos suyas, pertenecemos a Él. Él es nuestro orgullo, Él es nuestra gloria. Nuestra valía no está en lo que humanamente somos, está en lo que es su gracia. O sea, su gracia es la que nos da esa valía, es la que realmente nos dice qué somos, ¿no? Ahora, ¿qué dice aquí? Que somos linaje escogido, un linaje precioso, que no es humano. ¿Por qué? Porque Dios lo ha escogido. Dios es el que nos ha escogido, el que ha creado un nuevo corazón en nosotros, el que nos ha dado la fe, el que nos lleva al redil, el que nos da un nuevo nombre, el que nos da una nueva vida. Entonces, hermanas, las salvaciones de Jehová, no hicimos nosotros absolutamente nada para ganarnos ese lugar o esa posición. En Juan 15:16 dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿sí? Somos un linaje escogido por Dios. Muchos intentan encontrar su valía personal en lo que son humanamente, ¿no? En sus antepasados, por ejemplo. Pero nosotros encontramos nuestro valor en lo que Dios ha hecho, ¿sí? Es ahí en esa elección que encontramos nuestra identidad, porque nosotros no necesitamos remontarnos generaciones atrás, ¿no? Para encontrar un gran Peralta, en mi caso, ¿no? Necesitamos remontarnos a la eternidad, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, encontramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, planificando nuestra salvación, en la cual nosotros ya veníamos incluidos, o sea, ya estábamos incluidas. Cuando el Padre conoció que el hombre caería, el Hijo dijo, bueno, yo derramaré mi sangre por tu pueblo. Y el Espíritu dijo, yo descenderé, yo aplicaré la salvación y transformaré sus corazones. O sea, todo esto es antes de que se formaran las montañas, ¿sí? Tú y yo estábamos ahí, escogidas ya por el Señor. Y es ahí en ese acto de 3 personas, es donde encontramos toda nuestra valía. Somos ese linaje escogido, ¿ok? Bueno, número 2, somos real sacerdocio, dice la palabra, ¿sí? Sabemos qué son los reyes, sabemos lo que son los sacerdotes, ¿no? Pero, ¿qué es real sacerdocio? O sea, aquí van ambas cosas juntas, ¿no?
En el Antiguo Testamento, el sacerdote era el que mediaba entre el pueblo y Dios. Estaba en medio, el que ofrecía sacrificios, el que entraba al templo, ¿no? El rol del sacerdote, pues ya caducó, porque ya ahorita nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Y la palabra dice que ese sumo sacerdote es para siempre, ¿sí? Ya no necesitamos más sacrificios porque Él es el Cordero y Él es el sacerdote. Entonces, ahora Dios nos ha hecho a nosotros sacerdotes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que los creyentes tenemos acceso libre y tenemos acceso directo a la presencia de Dios, y esto lo dirige el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Nosotros hemos sido hechos sacerdotes por la gracia de Dios. Y no solo sacerdotes, también hemos sido hechos reyes, ¿sí? Dice aquí, o sea, somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes para el Señor. Nosotros somos reyes bajo el Rey de Reyes, ¿sí? Pero somos reyes que vivimos en el desierto, ¿sí? Volvemos, estamos peregrinando hacia nuestra nación celestial. Jesús dijo que mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Este título de real sacerdocio habla mucho de nuestro compromiso de vivir como auténticos sacerdotes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que debemos de entrar a la presencia del Señor, hemos de tener comunión con Él, hemos de anunciar a aquellos que aún no le conocen que hay acceso al Padre, que hay salvación, que hay perdón de los pecados, ¿sí? Pero también debemos de vivir como reyes, ¿no? Para quienes muchas cosas, a estos reyes, muchas cosas no le son apropiadas, ¿no? Un rey es preparado para representar dignamente al reino. Todas sus palabras, sus acciones, sus actitudes deben ser acordes, ¿no? A lo que Él es un rey. Entonces, ahora, hay lugares donde, por ejemplo, un rey no debe de ir, hay cosas que no debe de hacer, ¿sí? Y nosotros ahora debemos examinar nuestras vidas, porque no solamente vivimos para nosotros mismos, ¿sí? Ahora nosotros vivimos representando el reino de Dios, porque hemos sido escogidas por Dios, pero para un propósito, ¿sí? Entonces, nosotras somos embajadoras de Cristo en esta tierra. Los reyes, por ejemplo, también van a la guerra. Que vemos que el día que David, por ejemplo, bajó la guardia, ¿qué pasó? Pecó, dejó de ir a la guerra. También nosotros estamos viviendo en esa guerra continua contra el pecado, ¿no? Y como reyes, nosotros no podemos bajar la guardia, debemos de mantenernos vigilantes. Hemos de estar siempre en esa línea de batalla, siempre despiertos, siempre alertas, ¿no? Sabemos que los reyes también merecen honra, merecen gloria, merecen honor, y claro, vamos a recibir esa gloria cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Habrá un día de gloria, hermanas. Él pondrá una corona sobre nuestras cabezas. Se cuenta una historia muy linda de un misionero que fue verídica, ¿sí? Quien invirtió años de su vida en un país de África. Él trabajó con una tribu muy alejada de la sociedad, ¿sí? Siempre. Y cuando él un día ya volvía a su casa, después de todos esos años, él estaba viajando en un barco donde también venía el presidente de Estados Unidos de ese entonces, ¿sí? Y cuando llegaron, encallaron, bajaron del barco, él fue testigo de toda la ceremonia, celebración que se le hizo, ¿verdad?, al presidente. Y después de toda esa algarabía, cuando ya no había gente, él va bajando del barco y el hombre que le estaba esperando para recogerlo le dice, oye, ¿no te sientes frustrado de que vienes de invertir tu vida, de casi perder tu vida en esos lugares de África y ni un aplauso, ni un reconocimiento estás recibiendo hoy por toda tu labor? Y él contesta y le dice, no me siento frustrado porque aquí solamente estoy de paso, yo aún no llego a mi casa. Entonces, hermanas, toda nuestra labor aquí en la tierra, nosotros no debemos esperar que sea aplaudida. Nuestra recompensa no está aquí. Aún nosotros no hemos llegado a casa. Vemos Éxodo 19:6 que dice, y vosotros me seráis un reino de sacerdotes y gente santa. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, hermanas, somos real sacerdocio. Esa es nuestra identidad, ¿sí? Como creyentes, como iglesia. Número 3, nación santa.
La palabra para nación aquí es etnos, que significa etnia, ¿sí? O sea, da igual si eres blanco, si eres afroamericano, si eres indio, si eres latino, si eres de alguna tribu, ¿sí? Hay una etnia a la que nosotros, todos nosotros, pertenecemos, ¿sí? Los que somos del Señor, obviamente, ¿no? ¿Cómo se llama esa etnia? Santa. Es una raza santa. Esa raza es la única que verá la presencia del Señor. Una nación santa, adquirida, comprada para Dios, ¿sí? Nosotros pertenecemos a una misma nación. Tenemos un mismo pasaporte para entrar al reino de los cielos. Somos ciudadanas del cielo, del reino de los cielos, de la Jerusalén celestial. Entonces, los creyentes tenemos una misma nacionalidad. Somos de una nación celestial y de una nación santa, ¿sí? Dios es quien se ha encargado de reunir su rebaño y quien lo sigue reuniendo, ¿sí? A esas ovejas que Él conoce, aquellos que están sellados con su Espíritu Santo y que son suyos, ¿sí? Somos santos. Esto quiere decir que nosotros hemos sido apartadas para el Señor, hemos sido consagradas para su servicio, para su alabanza, para su gloria. Dios escogió una nación y la hizo santa para sí mismo, ¿sí? Ser santos, o sea, apartados, significa que tenemos un uso exclusivo, un uso único, ¿sí? Hay una relación única y particular con su nación santa. Dios ama a todo el mundo, pero Dios ama de una forma especial a su nación santa, ¿sí? A su esposa, a su iglesia, como Él nos llama. Podemos sentir mucho aprecio y cariño, por ejemplo, por mucha gente, pero amamos a nuestros seres más allegados, ¿sí? Bueno, Dios ama a su iglesia, esa iglesia que está apartada para Él, que está dedicada para Él. Por tanto, si nosotros somos parte de esa nación santa, nosotros hemos sido comprados y hemos sido dedicadas para Él. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida aquí? Nosotros no somos amos de nosotros mismos, ¿no? No podemos vivir haciendo lo que nosotros queremos con nuestro tiempo, con nuestra salud, con nuestros ojos, con nuestro dinero. O sea, no podemos hacer lo que queramos porque nosotros ahora tenemos un amo, tenemos un Señor, pertenecemos a aquel que nos ha comprado como nación, ¿sí? Es el Señor Jesucristo. Ahora en Santiago 4, del 4 al 5 dice, el Señor habla duramente a aquellos que coquetean con el mundo, ¿no? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces fíjense, aquí vemos que el Señor es celoso, Dios es celoso. Él ha comprado un pueblo, es su esposa, y no va a permitir que su esposa esté demasiado tiempo cerca de las cosas del mundo, ¿sí? Así que como nación santa, no cabe en nosotros, por ejemplo, ya la mentira, la hipocresía y todo el pecado que nos asedia. O sea, nosotros ya estamos dedicados para vivir una vida santa para el Señor. Por eso debemos buscar solamente lo que le agrada a Él. Entonces, hermanas, nosotros hasta ahorita hemos visto que somos linaje escogido, somos real sacerdocio y somos nación santa. Y número 4, dice la palabra que somos pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Vimos que dice, vosotros que antes no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, ¿sí? Antes no éramos pueblo. Las cabras y las ovejas se parecen, ¿verdad? Pero no son iguales. Nosotros antes éramos como esas cabras, ¿no? Cabras monteses, perdidas en todas direcciones, pero el Señor ha hecho más que reunir esas cabras. El Señor ha convertido esas cabras en ovejas, ¿sí? Y ha reunido un rebaño. Estamos reunidos ante las órdenes de un pastor celestial. Somos un pueblo adquirido por Dios, pero también adquirido para Dios, ¿sí? Dios rescató un pueblo, lo redimió para Él, para su servicio, para que lo adoremos, para que le demos gloria, ¿sí? Hemos sido creados para Dios y comprados para Dios, ¿sí? Somos 2 veces suyos, pues. O sea, porque Él físicamente nos creó, pero aunque luego nos extraviamos, Él también nos compró para Él. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es algo maravilloso esto, ¿no? A lo mejor haya quien piense, bueno, yo he adquirido la salvación, ¿no? Así como en esta vida
corremos para adquirir muchas cosas, ¿no? Adquirimos un carro, adquirimos una casa, adquirimos, no sé, una ascensión en el trabajo, adquirimos títulos, buscamos adquirir a veces mejor reputación, ¿no? Pero es mucho más importante que adquirir, ser adquirido, ¿sí? O sea, hemos sido adquiridos por Dios. A nosotros no nos costó esto, ¿sí? Por eso, hermanas, no podemos buscar nuestro valor en esta vida, en las cosas que nosotros hemos alcanzado, ¿sí? Encontraremos más bien nuestro valor en esta vida en haber sido alcanzadas, ¿sí? En haber sido adquiridas, en haber sido compradas por Dios. Entonces, hermanas, cuando volvemos a este pasaje donde el apóstol Pedro nos está mostrando el propósito de Dios de habernos adquirido, ¿sí? No solamente dice todo esto para que nosotros nos gocemos y vivamos presumiendo ante los demás, ¿verdad?, lo que somos, sin que haya una misión que nosotros tengamos que cumplir. O sea, fíjense, dice que hemos sido adquiridos por Dios para que anunciemos. O sea, ninguno de nosotros compra algo para no darle ningún uso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no compramos una lavadora, ¿no? Para ponerla en la casa de adorno, ¿no? O para ponerle ahí un jarrón encima, ¿no? Que lo adorne. O sea, compramos una lavadora, ¿para qué? Para darle un uso, para darle un propósito. Dios nos adquirió como pueblo para cumplir un propósito con nosotros, ¿sí? Para que anunciemos sus virtudes. Entonces estamos aquí en primer lugar para anunciarle a Él, ¿sí? No para anunciarnos nosotros, porque nosotros no somos llamadas a anunciar nuestras virtudes, sino las de Él, ¿sí? Esos atributos de los que hemos hablado son los que debemos de dar a conocer a otros. Los que nos rodean no deben de ver nuestras virtudes, ¿sí? No deberían de decir, ay, qué buena gente son los cristianos. No, hermanas, así no estamos nosotros cumpliendo nuestra misión, porque estamos anunciando entonces nuestras virtudes y no hemos sido compradas para eso. Queremos comunicar y compartir las virtudes de Dios, sus virtudes, que Dios es grande, que Dios es glorioso, que es hermoso, que Él es misericordioso, ¿sí? Son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no estamos nosotros aquí para predicar, ay, bueno, ven, Jesús te va a hacer feliz, ¿no? O sea, ni para predicar, ven a la iglesia, que está bien padre mi iglesia, ¿no? Ni para predicar, ay, Jesús va a hacer grandes cosas en tu vida. No, estamos aquí para hablar de Él, ¿sí? De sus virtudes, de quién es Dios, ¿sí? Él es de quien nosotros debemos de hablar y no hay nada en este mundo más sublime que aspirar después de la muerte a contemplarle a Él, a contemplar esas virtudes. Si después de que nosotros morimos no le contemplaremos, entonces no tenemos nada absolutamente, porque esta vida no es nada. Esta vida es como un soplo, dice la palabra, es como esa flor que se marchita, ¿no? En un momento está y en otro momento desaparece como la neblina. Nuestra aspiración más grande y sublime en esta vida es saber que después de la muerte yo le voy a ver. Entonces, hermanas, no deseemos nada más. Después de saberme linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, nada de este mundo debería de importarnos más que anunciarle a Él y querer verle a Él, ¿sí? Debemos de dar a conocer a los que tienen hambre de Él que Él es el pan del cielo, a los que tienen sed en su alma que Él es el agua viva, a los que están buscando algo precioso que Él es la perla de gran precio, a los que están buscando cómo borrar ese pecado en su corazón, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A todas esas personas que están desorientadas, que han perdido el rumbo, hay que hablarles que Él es el camino, la verdad y la vida. Y a aquellos que no saben hacia dónde van, que Él es el buen pastor que guía a sus ovejas. Él es el Dios vivo, quien un día va a juzgar a los vivos y a los muertos, y toda rodilla se va a doblar delante de Él, y van a confesar, y vamos a confesar, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor. Entonces debemos de anunciar las virtudes del Señor con nuestra boca y con toda nuestra manera de vivir. Somos llamados a hacer luz, a ser sal, ¿sí? Que el mundo nos pueda ver y pueda decir, oye, yo quiero saber más de lo que tú tienes, quiero esa paz, quiero esa esperanza que yo estoy viendo en ti, ¿no? Todos los que no son creyentes tienen esperanza, porque los que antes no éramos pueblo, somos ahora pueblo, ¿sí? Entonces la iglesia, hermanas, somos un pueblo que tiene propósito, ¿sí?
ahora que entendemos quiénes somos y que tenemos una misión de la cual hablaremos ya más adelante, mucho más a profundidad, hay que pedirle al Señor que nos mantenga conscientes de eso que somos y que podamos vivir como lo que somos. ¿Sí? Hermanas, en este tiempo en que entendemos que somos esa iglesia rescatada y amada del Señor, queremos comenzar a hablar ahora de la vida de esta iglesia a la cual Dios nos ha llamado a ser parte, ¿no? Que en este tiempo podamos llegar a amar a nuestra iglesia. Que nuestra iglesia no solamente sea ese lugar a donde nos aparecemos cada 2 semanas o que solo asistimos porque nos gustan los cantos o porque nos gusta cómo predica algún predicador, ¿no? Sino que comprendamos que somos parte de una iglesia local, ¿sí? En la que Dios nos ha puesto y por medio de la cual Él quiere mostrar su gloria a las naciones. Entonces la iglesia, hermanas, comprendamos que no es un lugar a donde nosotros nos reunimos. O sea, la iglesia no es el edificio, ¿sí? O una casa o un local. La iglesia, como mencionamos anteriormente, es un pueblo. Nosotros pertenecemos a una iglesia local, ¿sí? Pero los congregantes que ahí asistimos no somos todo el pueblo de Dios. Dios tiene pueblo en todas las naciones. Esto es algo bellísimo, saber que tenemos familia en todo el mundo. En Apocalipsis 7:9 podemos vernos ahí a todos los creyentes de todo el mundo congregados juntos. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, ¿sí? Fíjense, somos un pueblo que se reúne en diferentes lugares. Ahora bien, debemos preocuparnos por toda nuestra familia en todo el mundo, y eso también lo vamos a hablar un poco más adelante, pero en la Biblia aprendemos que debemos de preocuparnos también por nuestra iglesia local, ¿sí? Por lo que sucede dentro de mi iglesia. Y también nos enseña que como somos parte de la iglesia, nosotros debemos de ser colaboradores en nuestra iglesia. Debemos pensar en nuestra iglesia como pensamos en nuestra familia, ¿sí? O sea, los miembros de una familia, ¿qué pasa? O sea, se aman, se perdonan, se ayudan, colaboran todos con los quehaceres, crecen juntos, se sirven unos a otros, son pacientes entre ellos, ¿no? También a veces pues se ofenden o nos ofendemos, nos enojamos, a veces discutimos, nos peleamos, ¿no? Pero no dejamos de ser familia. La iglesia es un pueblo, es una familia, ¿sí? Es nuestra familia. Así que no importa quiénes seamos, si somos niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos tenemos la responsabilidad de amar, de servir, de animar y de sentirnos responsables por el resto de nuestra familia de la iglesia. A veces pensamos que la iglesia solo es el pastor, ¿no? Y solamente desarrollamos una relación con él, pero no, hermanos. La iglesia somos todos y debemos desarrollar una relación con todos los miembros de nuestra familia, ¿sí? Podemos caer a veces en el error en el que cayó Caín, ¿no? Cuando dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, qué triste, ¿no? Cuando actuamos de esa manera. Sí, si somos familia, entonces, hermanas, somos eso. Somos familia, somos hermanos, ¿sí? Por eso nos llamamos de esa manera. A veces decimos, hola hermana, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús nos lo dijo, ¿no? Vemos Marcos 3 del 32 al 35. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En la iglesia, hermanas, encontramos familia, no solo hermanos, sino padres, abuelos, hijos, tíos, de todo, ¿sí? Dios nos ha hecho un pueblo, Dios nos ha hecho una familia y nos ha provisto de todas esas relaciones para que tengamos comunión los unos con los otros. Entendemos que si somos un pueblo, pues no podemos ver a la iglesia como un lugar a donde nosotros vamos a que otros nada más cumplan nuestros deseos o suplan nuestras necesidades, ¿sí? En la vida diaria nosotros podemos ir a ciertos lugares, ¿no? Como consumidores. Vamos al supermercado y compramos lo que necesitamos, ¿no?
Y sabemos que los que ahí están, o sea, nos van a atender, que son empleados que están al servicio del cliente, y por eso podemos pedirles que nos den esa atención. Pero hermanas, la iglesia no es un lugar así, donde nosotros llegamos como consumidores o por ejemplo, tú llegas a tu casa, como llegas al supermercado, llegas a tu casa con tu familia, a que todos empiecen a suplir tus necesidades, que todos te atiendan, que todos estén a tu disposición. Pues no, ¿verdad? Entonces, ya que actuamos como consumidores en tantas áreas de la vida, a veces parece natural hacer lo mismo en la iglesia. Pero la Escritura enseña que los cristianos no deberíamos de acercarnos a la iglesia como consumidores, sino como miembros de un cuerpo. En Romanos 12:5 dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Esto significa que nosotros debemos de comprometernos unos con los otros, ¿sí? Debemos depender también unos de otros, debemos honrarnos unos a otros, debemos cuidarnos unos a otros. En todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, no deberíamos buscar el cumplimiento de nuestros deseos, sino el bien común, ¿sí? La iglesia es el templo del Espíritu Santo, es esa morada unida, creciente y santa de Dios. Por tanto, cada cristiano debería ser parte de una iglesia, ¿sí? Debería de buscar la unidad, la santidad, el crecimiento de su iglesia. Entonces, no dejemos, hermanas, esa responsabilidad solamente al pastor, a los ancianos, al liderazgo, ¿no? Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, hermanas, entendamos que la iglesia es un organismo vivo, compuesto de cristianos espiritualmente vivos y en crecimiento, salvados por Dios. Entonces, por tanto, los miembros de las iglesias locales debemos de animar y equipar a otros miembros, esperando que ellos puedan crecer espiritualmente, ¿sí? Vemos Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, miren, como hijos de Dios y parte de su pueblo, debemos comprender nuestra responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. No somos un lugar solamente, no somos llaneros solitarios, a quienes nada más nos interesa nuestra vida y no nos interesa la vida de nuestros hermanos en la iglesia. No somos consumidores en nuestra iglesia, somos familia, somos colaboradores, somos responsables de mirar por el crecimiento de nuestros hermanos en la fe. Entonces, que Dios nos ayude, hermanas, de verdad a comprender todos los principios que tienen que ver con nuestra vida en la iglesia. En nuestra iglesia local, ¿sí? Que es donde primeramente tenemos mayor responsabilidad para que seamos luz en medio de este pueblo a donde nosotros pertenecemos, pero también que juntos nuestra luz brille a aquellos que no le conocen, ¿sí? Como Jesús oró por nosotros, ¿no? En Juan 17, 20 al 21 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces dejamos nuevamente, hermanas, aquí este reto, ¿verdad? Creo que como iglesia es necesario que comprendamos que nos necesitamos unos a otros. En este tiempo vamos a hablar de la vida de iglesia, vamos a hablar de todo lo que nos corresponde como creyentes y como parte de ese pueblo de Dios que Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha escogido. Sabemos ahora ya nuestra identidad, lo que somos, ¿sí? Pero también necesitamos empezar a actuar como iglesia. Entonces, bueno, aquí les dejamos también algunas preguntas para que podamos comentar en nuestro discipulado. Se las leo, dice, ¿he comprendido la identidad que tenemos como iglesia de Cristo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿He visto a la iglesia como un club de amigos o como una institución con fines comunitarios? Me considero extranjero y peregrino en este mundo con una batalla constante contra los deseos carnales del alma. He buscado vivir una vida individualista o anónima fuera de la vida congregacional de la iglesia.
He comprendido el valor que me ha dado Cristo como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Estoy representando dignamente el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Considero seguir viviendo como yo deseo, estando demasiado cerca de las cosas del mundo o viviendo la santidad y buscando agradar a Dios? ¿Estoy enunciando a otros las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Veo a mi iglesia como un lugar o como un pueblo? ¿Amo a mi iglesia? ¿Entiendo que Dios me colocó en una iglesia local con un propósito? ¿Me preocupo por lo que sucede dentro de mi iglesia local? ¿Colaboro para el bien de mi iglesia? ¿Veo a mi iglesia local como mi familia? ¿Busco desarrollar una relación con todos mis hermanos en Cristo? ¿Qué relaciones de familia me ha provisto Dios en mi iglesia? ¿Me considero consumidor de mi iglesia, asistiendo solo para que otros suplan mis necesidades o deseos? ¿Busco el bien común en mi iglesia? ¿Animo a otros creyentes en su crecimiento? ¿Cuido de otros creyentes? Entonces, hermanas, que Dios nos ayude a amar a nuestra iglesia. En este tiempo, creo que muchos principios los vamos a poder estudiar, los vamos a poder comentar y va a ser algo bueno. ¿Sí? Que Dios realmente nos guíe a amar a nuestra iglesia y a nuestros hermanos y hermanas como Él lo desea. Entonces vamos a orar, cerramos con esta oración. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido tener delante de ti. Gracias, Señor, porque ahora vemos, Señor, la identidad que tenemos en Cristo. Gracias porque tú nos has hecho ese pueblo, esa nación santa, Señor, ese linaje escogido. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa identidad y ahora sabemos, Señor, lo que somos en ti. Ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a esta identidad que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a saber qué tan responsables somos, Señor, con esto que tú nos has dado, Señor, la forma en la que tú nos compraste. Ayúdanos, Señor, a vivir dignamente delante de tus ojos y ayúdanos también, Padre, para que podamos verdaderamente amar a nuestra iglesia, Señor, para que podamos comprender que tú nos pusiste en esta iglesia, Señor, con un propósito de no solamente ir y ser consumidores, sino poder también nosotros ser colaboradores y poder edificar a nuestra iglesia, poder contribuir con tu obra, Señor. Que seamos personas que verdaderamente tengamos ese deseo en nuestro corazón. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad y nosotros confiamos que así será, Señor. Gracias, Padre, por esta serie nueva que va a comenzar, Señor, de los temas de tu iglesia, que tanto amas y que tanto te preocupas, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos a hacer esa iglesia agradable ante tus ojos, esa iglesia sin mancha, sin arruga, por la cual tú vienes pronto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.